Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia de los martes de la Agrupación Astronómica de Madrid. Bueno, tenemos con nosotros a Javier de Elías Cantalapiedra. Javier es ingeniero industrial y aficionado a la astronomía. Y bueno, y comentar que su faceta técnica le ha llevado a la realización de multitud de artilugios aplicados a la astronomía. Como bien podréis observar, si entráis en su página web en el Observatorio de Majadahonda, simplemente buscáis en la web Observatorio de Majadahonda y entráis en la página web de Javier, donde veréis la multitud de cosas que tiene, ¿no? En la agrupación, Javier ha participado como miembro activo en la campaña de observación de los fenómenos mutuos entre los satélites de Júpiter y actualmente es el coordinador de los grupos de fotometría y espectroscopía. De hecho, la fotometría y la espectroscopía son dos áreas de su especial interés, tanto en las técnicas observacionales como en la fabricación de instrumentos de medida y del observatorio. Decir que nos está ayudando muchísimo a profundizar en estas áreas, ya que el progreso acelerado de estos grupos no hubiera sido posible sin su ayuda. Javier, adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pepe, por tu presentación. Gracias a los que estáis aquí en presencial y a todos los que estáis conectados. Bueno, vamos a hablar de cómo conocer nuestra cámara astronómica y cómo sacarle el máximo provecho, pero antes os quería anunciar la próxima charla, los volcanes y el volcán de La Palma, del próximo martes, que impartirá Carmen López. Bueno, los objetivos de la charla. Es muy importante, desde mi punto de vista, que la cámara que tenemos, o la cámara que estamos pensando quizá en comprar, la conozcamos cuanto más a fondo mejor para sacarle el máximo provecho posible. Entonces, para ello, pues en esta charla vamos a ver cómo funciona una cámara astronómica, qué parámetros son los que tenemos que configurar para sacar el máximo rendimiento en función del tipo de fotografía o de actividad que queramos realizar, los diferentes controles que tiene la cámara, cómo podemos articularlos y, en definitiva, pues tener un control de cuál es el instrumento, conocerlo bien y conocer su configuración. En realidad, esta charla, que este será el segundo tema importante, pero casi es el primero, y es, la charla se podría llamar, quizá, conocer el ruido y combatirlo. Esto es como en los buenos restaurantes, no vale ni mucho menos con que la cocina sea buena. Si no es bueno el género, no sirve para nada. Si queremos tener una buena foto, tenemos que partir de una buena base. Y la buena base es tener una buena relación señal-ruido. Por lo tanto, conocer el ruido, este es nuestro principal enemigo fundamental para saber cómo combatirlo. Bueno, y también, ¿por qué no?, tener criterio, porque la verdad es que en los foros de astronomía y en muchos artículos se comentan muchísimos aspectos que muchas veces, pues, a veces nos falta criterio o no tenemos las ideas suficientemente claras como para poder decir si lo que estamos leyendo realmente es correcto o no. Es decir, CCD o CMOS. Bueno, pues esto yo creo que es una discusión abierta y una discusión en la que hay muchísimas opiniones de todo tipo. Bueno, yo voy a intentar aportar un poquito de claridad a este aspecto, porque el conocer la diferencia de tecnología entre CCD y CMOS nos va a ayudar también a profundizar en saber cómo funcionan estas cámaras. Pues, ¿qué es mejor? ¿Una cámara con píxeles grandes o con píxeles pequeños? Se habla mucho. Hay que utilizar la ganancia unitaria. ¿Qué es la ganancia unitaria? ¿Eso es cierto? ¿O por contrario, es un aspecto irrelevante? Cuando hablamos del binning, lo comentaremos, en las cámaras CMOS funciona distinto que en las cámaras CCD. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar y vamos a intentar aportar claridad. Realmente, las aplicaciones de las cámaras astronómicas pues son muchas. Pongo en primer lugar, me permito hacerlo así, la fotometría, porque es la actividad que más me gusta. Pues, estrellas variables, eventos transitorios como novas o supernovas, tránsitos de exoplanetas. Para eso necesitamos, sobre todo, cuanto más débil es la estrella o el evento que queremos medir, pues mejor control que tenemos que tener de la cámara. La espectrometría, que es lo mismo, pero añadiendo un espectrógrafo. Técnica muy parecida, la astrometría y, por supuesto, yo creo que es de los temas que más interesan, la astrofotografía, tanto de cielo profundo como de planetaria. En todas estas disciplinas y todas las áreas vamos a ser capaces de mejorar nuestros resultados si conocemos bien el instrumento y si conocemos bien al enemigo, que es el ruido. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar la charla?
Primero vamos a hacer un repaso de las distintas tecnologías, CCD contra CMOS, a ver quién gana. Después vamos a intentar interpretar las especificaciones técnicas de una cámara. Cuando leemos el manual de nuestra cámara, pues hay un apartado que pone especificaciones técnicas y nos dan un montón de datos. ¿Qué significan esos datos? O si queremos comparar una cámara y empezamos a comparar especificaciones técnicas, bueno, pues tenemos que entender bien esas especificaciones. Después vamos a ver una cosa que me parece interesante y es, no siempre tenemos que confiar, al menos no al pie de la letra, en lo que dice el fabricante. Tenemos un método de medir esos parámetros, esas especificaciones técnicas, hay un método y vamos a ver cuál es. Y por último, básicamente, que yo creo que es el tema más importante, es una vez que hemos adquirido los conocimientos, vamos a ver cómo tenemos que configurar los parámetros. O sea, la cámara es un instrumento que tiene sus controles. Podemos subir y bajar la ganancia, podemos configurar el offset, podemos cambiar el tiempo de exposición. ¿Cómo podemos sacarle el máximo partido a la cámara sabiendo cómo funcionan todos esos parámetros, qué interrelación tienen entre sí y cómo deberíamos, en función de lo que queremos hacer, configurarlos? Bueno, para ello empezamos por la clave, que es el funcionamiento básico de una cámara astronómica. Tenemos unos fotones incidentes que, pues, lógicamente vienen en multitud de longitudes de onda. Normalmente aplicaremos un filtro, no siempre, a veces no, sobre todo cuando la fuente es muy, muy débil, tendremos quizá no podamos usar el filtro. Por ejemplo, si hacemos una fotometría, pues podemos usar un filtro tipo V, o si hacemos una fotografía tricolor, también pues el filtro, en este caso el G, que estamos viendo en la foto. Al final, una parte de esos fotones incidentes van a impactar sobre el píxel. Y el píxel es la parte fotosensible de la cámara. Ahí se van a generar unos electrones, ahí ya desaparecen los fotones, y esos electrones, la carga, es la que va a ser la clave para que nosotros seamos capaces de hacer la medida o obtener la fotografía. El primer paso que vamos a hacer con esos píxeles o que hacen los instrumentos es convertirlo a voltaje. Para esto lo vamos a aplicar sobre un condensador, se va a amplificar ese dato y por último se va a hacer una conversión analógica digital para obtener los famosos ADUs, que es un número. Al final, pues el número será en ese píxel 47.528. Y este es el dato que tenemos también que saber ser capaces de interpretar. Bueno, y para ello entonces, cómo cada una de las dos tecnologías, la tecnología CCD y la tecnología CMOS, implementan esta secuencia que hemos visto. Bueno, pues estos cuadrados que veis ahí son los píxeles. Y como veis, hay ya una importante diferencia. En el caso de los CCD, esos píxeles son puro elemento fotosensible. Sin embargo, en el caso de CMOS, esos píxeles tienen electrónica. La parte que hemos visto de la carga del condensador, es decir, la conversión de la carga al voltaje y la parte de amplificación, en el caso de CMOS está dentro de cada píxel. Esto es una característica principal y que cambia el modelo y la forma de funcionar completamente. Y después el otro aspecto es que, como veis, en el caso de CCD, precisamente porque la parte de conversión a voltaje, amplificación y conversión analógica está fuera, tenemos que hacer un acarreo de las cargas y después de ese acarreo hacemos la conversión. Mientras en el caso de la tecnología CMOS no es así. Vamos a leer voltajes y ya veis aquí que tenemos por cada una de las columnas un conversor analógico digital. Y esto ya nos va a marcar de forma clara una primera o dos quizá, dos características que van a diferenciar las cámaras CCD de las cámaras CMOS. La primera de ellas es que las cámaras CMOS son mucho más rápidas, puesto que tenemos capacidad de conversión analógico-digital en paralelo, mientras que es completamente seriada la conversión de analógico-digital en el caso de CCD, tiene que pasar todas las cargas por aquí, pasar por aquí y llegar aquí hasta la conversión, mientras que aquí cada columna tiene su propio conversor. Ganamos en velocidad en las cámaras CMOS. Y la segunda característica es que bajamos en ruido de lectura, porque aquí hay una acumulación de ruido de lectura hasta que hacemos la conversión analógico-digital. Bueno, lo vamos a ver ahora más en detalle. Pero antes sí quería comentar un aspecto, y es la tecnología CMOS, precisamente porque tiene electrónica dentro del píxel, tiene un problema, y es que la parte fotosensible está
compitiendo contra electrónica. ¿Qué parte es fotosensible? ¿Qué parte es electrónica? ¿Cómo se organizan? Y gracias a los sistemas de iluminación trasera de las CEMOS se ha conseguido mejorar muchísimo la tecnología y conseguir, en definitiva, que la parte fotosensible esté por delante, la parte electrónica esté por detrás y se consiga, junto con las microlentes, el mejorar muchísimo la tecnología. Porque en realidad uno piensa que ahora lo hemos oído, que la tecnología hacemos de las cámaras es una tecnología, o uno tiene a pensar que es una tecnología más moderna. Parece que el CCD es una tecnología de hace muchos años, ahora parece que viene la tecnología CMOS con mucha pujancia, pero es que en realidad las dos tecnologías empezaron en el mismo momento, en los años 70, de forma paralela, pero por razones constructivas era mucho más complicado implementar la tecnología CMOS que la tecnología CCD y por eso se desarrolló antes la tecnología CCD. Pero ahora ha cambiado todo. Ahora el sistema es completamente diferente y ahora son los mismos fabricantes y con las mismas tecnologías, con los mismos sistemas de fabricación que se fabrica un chip de RAM, por ejemplo, o un chip de un microprocesador, esa misma tecnología es la que permite fabricar un chip de CMOS. Y esto nos da la pista de por qué está cambiando todo. Porque realmente los fabricantes están dejando de fabricar CCD. Se ha convertido en una tecnología mucho más complicada. La tecnología CMOS es mucho más fácil de implementar. Y precisamente por esto, la evolución que se está produciendo hacia CMOS se justifica también por razones tecnológicas. Las cámaras CMOS son por eso mucho más baratas, o más baratas. Hay muchísima más disponibilidad, así que aquí sí que me atrevo a poner el énfasis, pero la pregunta podría ser, y con esta evolución desde CCD a CMOS, ¿estamos perdiendo prestaciones? Porque además parece que ese es como algo que como un tono que hay en el ambiente. Parece que CMOS es algo peor. Bueno, pues lo vamos a ver. Y para ello vamos a hacer un pequeño análisis. Bueno, el primero ya lo hemos visto. Disponibilidad. Ahora mismo, la cámara que tenéis o incluso la cámara que compréis, si es CCD, el sensor que tiene se dejó de fabricar como muy tarde en el 2016. O sea, ese sensor ya tiene del orden de 6 años de antigüedad. Ya no se fabrican sensores CCD, no se fabrican, excepto alta gama. Por lo tanto, son cámaras con sensores viejos, construidos hace años, que por ahí están estocados y que además, si se estropean, no vais a tener repuesto. Esto es un dato que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, marco esta diferencia y en la columna de la derecha marco quién, bajo mi entender, obviamente, todo es muy discutible, sería el ganador. En disponibilidad, el ganador son claramente las CMOS. Yo creo que en coste también, si comparamos las cámaras astronómicas en cuanto a prestaciones, ahora mismo las CMOS son más económicas. En sensibilidad podemos decir que es algo bastante parecido, ¿vale? Podríamos decir que las CMOS están un poquito por delante. Velocidad de calle, las CMOS van a mejorar a las cámaras CCD. Indudablemente ya hemos visto por qué, porque la lectura del sensor es en paralelo, mientras que es de forma seriada. Y esta es otra característica que hemos comentado importantísima, el ruido de lectura. Esto es básico, sobre todo porque en esta charla vamos a hablar mucho de ruido. Pues el ruido de lectura, que después lo explicaremos más en detalle, es más alto en las CCDs. Volvemos a ganar en el caso de las CMOS. Donde realmente ganan las cámaras CCD de forma clara es en el tamaño del píxel. El tamaño del píxel es muy superior. Ahora mismo, bueno, pues los tamaños de 4 micras pues puede ser un estándar en CMOS, tamaños de 9 micras pues son de gamas más altas, mientras que ese tipo en el caso de CCD podemos llegar a tamaños pues, superiores de forma más habitual. Por lo tanto, claramente CCD gana cuando se necesitan los píxeles altos, que es algo que vamos a ver ahora cuando se necesitan, y es cuando tengamos telescopios con focales largas. ¿Vale? En cuanto a capacidad, ahí también gana CCD. Sí, perdón. Cuanto más larga, realmente más grande tiene que ser el píxel. Si estamos, por ejemplo, trabajando con un telescopio de F10 y no tenemos un reductor, ahí ya los píxeles tienen que tener un tamaño pues, de cierta
de cierta decencia. Ya un tamaño, por ejemplo, de 4 micras, después veremos que hay una solución, pero se va a quedar corto, porque vamos a estar teniendo problemas de muestreo. Es una de las cosas que vamos a ver después. Sí, con el binning se arregla, pero vamos a ver de qué forma y con qué ventajas y con qué inconvenientes. Decía que la capacidad también ganamos, pero las CCD van a la zaga, ya podemos conseguir ya cámaras de 50 y 80.000 electrones de capacidad, y por lo tanto no llegamos a las capacidades que llegan los CCD, pero empezamos a tener valores muy decentes. El binning, vamos a hablar de ello. El binning, las CCDs tienen también ventaja, porque cuando se hace un binning, cuando se juntan esos 4 2x2 o 3x3 o 4x4 píxeles para hacer el proceso de lectura, lo vamos a ver más adelante después, pero no se introduce un ruido adicional en el caso del CCD, mientras que sí se introduce un ruido adicional, pero vamos a ver en qué cantidad y de qué forma en el caso de las CMOS. Principal problema de las CMOS, el amplo, la luz artificial que se crea. Este es claramente el principal. Lo que pasa es que ya empezamos a ver cámaras, después hablaremos de una, en la que ya no tienen amplo. Y por lo tanto, pues esto que es algo que después tiene su solución con los DARC, quizás sea lo más molesto en una cámara de tipo CMOS, sin embargo empieza a tener solución. Y lo mismo en la conversión. La conversión tradicionalmente ha sido de 16 bits, los ADCs, los conversor analógico digital en las cámaras CCD, y las CMOS es que parece que les cuesta, ¿vale? Están ahí por 12, por 14, pero también empezamos a ver cámaras CMOS con conversión 16. Por lo tanto, ¿cuál gana? Bueno, pues no es fácil decir esto, indudablemente. Yo tengo mi propia opinión, cada uno puede tener su propia opinión. Yo estoy resaltando ahí cuáles son las principales inconvenientes que podríamos tener en el caso de la CMOS, y es el tamaño del píxel y la posibilidad o no, que lo vamos a ver, de resolver con el binning. Pero lo que hago es que pongo esta cita de otras muchas. Es decir, si buceáis en Internet y miráis comentarios, pero de expertos, ¿vale? No en los foros. En los foros hay mucha confusión. Comentarios de expertos, realmente lo que te están transmitiendo es que las CCDs se van a usar, se siguen usando y se van a usar en grandes telescopios y en telescopios espaciales. No es el caso de los que estamos aquí. No tenemos esos grandes telescopios de más de 1 metro de diámetro. Y además es que no se van a fabricar, se están fabricando a nivel prototipo, a nivel casi de laboratorio, a nivel casi profesional. ¿Las fabricarán? Pues puede ser, pero el caso es que ahora mismo, desde mi punto de vista, tendríamos que poner el foco los aficionados, opinión, insisto, personal, y basándome en los argumentos que os he comentado antes. Tendríamos que fijarnos en las cámaras CMOS o especialmente en las que son SCMOS, las CMOS científicas, que son la gama más avanzada de las cámaras CMOS que hay en el mercado. Bueno, esta comparación entre CCD y CMOS nos ha servido para entender un poco el funcionamiento y introducir ya algunos conceptos, pero a la hora de analizar una cámara y de entender bien cómo funciona, la que tenemos o la que nos queramos comprar, he hecho una clasificación. Por un lado, a la izquierda ponemos las características físicas y a la derecha las operativas. En esta charla no podemos hablar de todo porque no hay tiempo, porque la verdad es que el tema da para mucho. Y por lo tanto, en la parte física solo nos vamos a fijar en el tamaño del píxel, que me parece un tema importantísimo. Cuando uno se va a comprar una cámara, tiene que tener en cuenta qué telescopio tiene, qué focal está trabajando, y este es un elemento crítico. El resto, además, que son aspectos físicos que son fáciles de entender, no requieren explicación. El tamaño del sensor, la resolución, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. No, son importantes, no por no mencionarlos, no es que sean menos importantes, pero el tamaño del píxel es casi una característica operativa. Y sin embargo, nos vamos a centrar mucho en las características operativas, en la eficiencia cuántica, la capacidad de llenado del píxel, los bits de la conversión, rango dinámico, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver en detalle. Bueno, y para ello, pues tenemos que pensar cómo una estrella va a acabar en el sensor nuestro. Podemos pensar como lo que hay a la izquierda, que va a ser un punto perfecto,
incluso si tenemos una extraordinaria habilidad a la hora de hacer el enfoque, eso es falso por física. Es decir, lo que vamos a ver, una estrella perfectamente enfocada es lo que vamos a ver en el centro. Es una estrella que no es un punto, sino que tiene una extensión. Y lo tiene esta extensión por la óptica, por la abertura del telescopio. Precisamente, de esto tenemos la experiencia, los telescopios más pequeños, con focales más cortas, dan estrellas más puntuales que los telescopios con focales más grandes, pero es por razones ópticas. Sin embargo, además de lo que vemos en el centro, tampoco es real, porque no tenemos el efecto de la atmósfera, es que vuelve a agrandar la estrella y por el sin tenemos una estrella todavía más grande. Por lo tanto, el hecho de que la estrella en nuestro sensor no sea un punto, sino que sea una forma extensa, es lo que hace que tengamos que tener en cuenta el tamaño del píxel. Esta es la razón en la cual nos tenemos que fijar. Ahora vamos a pensar que ese entramado son los píxeles, ese es el sensor. Imagínate que hemos centrado una estrella y que, como veis, tiene una forma extensa. No es puntual, ni, como hemos visto, por la óptica y por el efecto del sin atmosférico. Entonces, vemos que hay un píxel donde cae la mayor parte de la estrella, otros dos aquí donde cae más y uno que cae poquito. ¿Cómo vamos a ver esto en nuestro sensor? Pues lo vamos a ver así. Tenemos un píxel con mucha más, bueno, pues donde ha caído casi toda la luz, estos otros dos píxeles donde ha caído un poquito más de luz y este donde ha caído muy pequeña. Entonces, esto es lo que llamamos el inframuestreo. En astrofotografía, el efecto es que las estrellas salen cuadradas, salen horribles. No vamos a poder tener estrellas bonitas cuando tenemos un inframuestreo. Además, estamos cargando toda la luz sobre un píxel y los píxeles tienen una capacidad limitada, lo vamos a ver ahora, y por lo tanto vamos a alcanzar la saturación y eso también en astrofotografía nos va a dar un efecto feo. Pero es que en fotometría también vamos a tener problemas, se nos van a saturar más pronto los píxeles y además estos otros píxeles que tienen mucha menos señal por el efecto del ruido de lectura, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar muchísimo la relación señal. Por lo tanto, astrofotografía con malos resultados, fotometría completamente comprometida. ¿Y qué ocurre si ocurre lo contrario? Si nuestra estrella, perfecta, esta no es una estrella enfocada, ¿eh? Es una estrella, obviamente está muy exagerado, pero es una estrella perfectamente enfocada, pero que con esta superficie extensa debido a la óptica y al sin. En este caso lo que vamos a tener es, en astrofotografía, esto es lo que llamamos sobremuestreo, vamos a tener estrellas muy infladas, también va a ser un efecto feo en la astrofotografía, y vamos a aumentar el ruido de lectura. Recordar que el ruido de lectura ocurre por cada píxel. Tenemos tantísimos píxeles que estamos multiplicando el error de lectura. Y eso es, en definitiva, ruido. Quizás mucho más importante en fotometría, en este caso, que en astrofotografía. Este sería otro ejemplo. A la izquierda tenemos un inframuestreo, la estrella cuadradota. A la derecha tenemos un sobremuestreo, la estrella excesivamente ocupando demasiados píxeles. Bueno, en definitiva, ¿cómo aplicamos estos conceptos en el caso de elegir nuestra cámara o elegir nuestra focal? Porque podemos adaptar una cosa a la otra. Hay que adecuar el tamaño del píxel a la focal del telescopio más el reductor que usemos. Y yo recomiendo esta página, que aquí hoy no tenemos tiempo de practicar con ello, pero bueno, queda aquí reflejado para que vayáis a este link. Y básicamente tenéis que escoger cuál es el telescopio, escoger cuál es la cámara, escoger cuál es el sin, poner el normal, si no sabéis, escoger, bueno, esto se rellenará automáticamente en función de la focal y del reductor que escojáis, vale, perdona, en función del telescopio y del reductor, si vais a poner reductor, vais a tener una focal. El tamaño del píxel lo escogéis de las especificaciones técnicas de la hoja de características de la cámara y aquí podéis jugar con el shade. ¿El objetivo? Bueno, el objetivo numéricamente es que el número de píxeles que cubran el FWHM, es decir, la mitad del rango dinámico, sea 2 o 3. Este es el objetivo, pero para no complicarnos,
el objetivo es que esta línea esté en el verde cuando practiquemos con esta hoja. Resulta que, por ejemplo, en este caso, que es mi caso, es decir, es un 8 pulgadas con una cámara ASI 1600, yo necesito poner binning 2x2. Si no, no tengo el muestreo correcto. Bueno, pues podéis hacer este mismo ejemplo con vuestro equipamiento y podéis ver si lo solucionáis con el binning o no lo solucionáis con el binning, o tenéis que meter un reductor. Sobre todo, en el caso de las CMOS, donde vamos a tener esos píxeles pequeños y podemos tener algunas dificultades. Pero en general, sea CCD o CMOS, el primer objetivo básico es que adaptemos el tamaño del píxel a la combinación que tengamos de focal, tanto por el telescopio como por el reductor. Bueno, hemos visto el tamaño del píxel, hemos pasado el resto de parámetros porque no vamos a tener tiempo. Y ahora vamos a meternos en las características operativas, que son esa lista de especificaciones que vamos a encontrar en la hoja técnica y que deberíamos indudablemente entender. Bueno, la primera es la eficiencia cuántica. Yo creo que esto lo sabemos todos. Si tuviésemos una eficiencia cuántica del 100%, significa que cada fotón que incide en la parte fotosensible del píxel se va a convertir en un electrón. Eso no ocurre así, pero sin embargo estamos muy cerca de ello, porque las cámaras, fijaros, estamos teniendo eficiencias cuánticas del 90-95%, es una maravilla del estado de la tecnología actual. Hay que saber, indudablemente, que depende de la longitud de onda. Por lo tanto, esta gráfica nos va a indicar en qué normalmente estará centrado, en torno al 500-550 nanómetros, que es donde está centrada la zona visible. Y por tanto, pues tenemos que saber que esta gráfica, sobre todo cuando comparemos distintas cámaras, algunas hablan de la eficiencia cuántica pico, otras media, otras para una determinada longitud de onda. Tenemos que entender el concepto para ser capaz de comparar. Pero básicamente, en las cámaras modernas vamos a obtener muy buenas eficiencias cuánticas y este quizá no va a ser el elemento más importante distintivo. Se ha mejorado muchísimo en el caso de las CMOS, como decía antes, con las microlentes y la iluminación, el back illuminated, y realmente, pues, en general, con este parámetro no vamos a tener problema y comparativamente vamos a tener datos muy buenos, tanto en CCD como en CMOS. Este apartado sí que es realmente importante, la capacidad o lo que en las especificaciones técnicas vais a ver como el full well. Aquí esto es importantísimo porque va a condicionar sobre todo el parámetro que vamos a ver ahora de la linealidad, y es cuántos electrones caben en cada píxel. Píxel grande, caben muchos electrones; píxel pequeño, caben pocos electrones. Por eso en las CCD tenemos normalmente mayor capacidad que en el caso de las cámaras CMOS, que son píxeles más pequeños. ¿Y esto por qué importa? Importa por dos razones. Porque cuanto mayor capacidad tengamos de llenado, mayor rango dinámico. Este es un tema del que vamos a hablar después, que es muy importante. Y por otro lado, porque mayor recorrido vamos a tener hasta la saturación. La saturación es ese momento en el cual nuestro píxel está lleno, bueno, lleno, evidentemente, saturación, pero también casi lleno, que es lo que vamos a ver aquí, y obtenemos este tipo de fotos, con zonas totalmente brillantes, donde estamos perdiendo con contraste entre unas zonas y otras. Y no hablemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo fotometría, que en ese caso es que no sirve para nada. Un píxel saturado es un píxel absolutamente inútil. Bueno, pues lo que ocurre es que incluso antes de llenarse el píxel, o un poco antes de llenarse, perdemos la proporcionalidad de la señal con el número de fotones. La señal me refiero a los ADUs que hemos visto antes, el número al final que vamos a obtener. En astrofotografía tenemos zonas saturadas, en fotometría medidas completamente inválidas. Hay que trabajar siempre en la zona lineal. Y aquí dejo un dato que creo que es importante que tengáis en cuenta, que la zona lineal no puede decir, yo tengo un rango de 0 a 65.000, he calculado que mi zona lineal es de 1 a 50.000. Cuidado. Es de 1 a 50.000, ¿para qué ganancia? A lo mejor para una ganancia 0 es de 1 a 50.000 y para una ganancia 200 es de 1 a 30.000. Por lo tanto, cuando vayamos a analizar nuestra cámara, que después veremos cómo hacerlo, tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que anotar en algún sitio
si vamos a trabajar con 2 o 3 ganancias, porque uno no trabaja nunca con toda la gama de ganancias. En función de lo que quiera hacer, va a trabajar con 2 o 3 ganancias y para cada una de esas ganancias tiene que saber cuál es su rango de linealidad. Es diferente en función de la ganancia. Y es importante, es importantísimo porque ya sea astrofotografía, ya sea fotometría, es un elemento absolutamente clave. Se puede medir y después veremos cómo. Bueno, otra característica, la hemos comentado antes también, es el conversor analógico digital trabaja en un rango. Si, por ejemplo, tiene, ya habéis oído hablar de los 12 bits, de los 14 bits, de los 16 bits. Si trabaja en 12 bits, el rango va de 0 a 4096. Si trabaja en 14 bits, hasta 16.000 y con 16 bits hasta 65.563 en concreto. Pero cuidado, porque a veces hay aquí también un elemento confuso, que muchos foros y muchas veces cuando se comenta esto no se tiene en cuenta y hay una confusión. Y dice, bueno, pues que mi cámara es una cámara de 16 bits porque a mí los ADUS me los da hasta 65.000. No por lo que os cuento aquí en este esquema. Imagínate una cámara que tiene 12 bits y que además su full well, el máximo de electrones que caben en el píxel es de 20.000. Bueno, pues con 20.000 electrones se nos llena, nos da 1 voltio, que es el máximo que da el conversor analógico. El conversor analógico digital va de 0 a 1 voltio, por lo tanto, con 20.000 hemos llenado, se carga el condensador, medimos 1 voltio y esto nos da 4.096, que es nuestro tope de 12 bits. Pero es que la electrónica de la cámara está multiplicando por 16 y nos da 65.536. Por lo tanto, este dato, es decir, el rango del dato en ADUS nunca os lleve a pensar que la cámara realmente está trabajando a 16 bits. La cámara está trabajando a los bits que dice las especificaciones técnicas o el manual, ¿vale? No nos confundamos porque además se hace un escalado hacia hasta 65.000. Esto es muy habitual y hay que tenerlo siempre. Bueno, el rango dinámico ya lo hemos mencionado. Lo realmente importante no es si nuestra cámara tiene 12 bits o 14 bits o 16 bits. Es importante, pero hay 3 factores que afectan al rango dinámico, porque lo que importa es el rango dinámico. Lo que importa es, el rango dinámico es el contraste real que tenemos. ¿Cuántos tonos de iluminación permite identificar el píxel? Y hay que tener en cuenta estos 3 factores. Por un lado, la primera limitación es el factor de conversión a bits de la DC, evidentemente. Si tenemos 16 bits, pues ahí estamos poco limitados, porque vamos a llegar a 65.000. Pero si tenemos 12 bits, vamos a llegar a 4.000 y pico. Y por lo tanto, nuestro rango dinámico puede ser superior, después veremos por qué, pero muy poquito superior. La segunda limitación es la capacidad. Si nosotros estamos contando 50.000 electrones, porque es la capacidad que tiene, pero nuestro rango dinámico nuestro ADC es de 65.000, tampoco es cierto que nuestro rango dinámico llegue a 65.000, lo está limitando los 50.000 electrones, ¿vale? Y por último, el ruido va a jugar un papel, porque al final el rango dinámico se establece por esta fórmula, ¿vale? Por la capacidad real dividido entre el ruido. Entonces, en definitiva, y con lo que nos tenemos que dar, ¿qué nos interesa? Nos interesa cámaras que tengan el máximo número de conversión analógico digital a bits, 16 mejor que 14, que mejor que 12. Nos interesa la máxima capacidad de llenado, si tiene 50.000 mejor que si tiene 20.000, indudablemente, y nos interesa, obviamente, cámaras con bajo. Bueno, que eso vamos a hablar un montón. Y empezamos por uno de los ruidos que además, este ruido sí está especificado en las características técnicas de las cámaras, que es el ruido de lectura. El ruido de lectura es un ruido intrínseco a la electrónica de la cámara y está asociado a cada píxel. Es cuántos electrones va a contar de más por el hecho de leer un píxel. Y esto es inevitable, porque la electrónica no es perfecta. Y por lo tanto, el proceso de conversión de la carga
a un condensador, por lo tanto a voltios, y después leerlo, amplificarlo y leer, etc. Todo eso genera un ruido de lectura, que es el número de electrones por píxel. Y además es una cantidad que se va a producir cada vez que leemos. Ya veremos esto cómo implica. Es importante tener en cuenta que en CMOS hemos mejorado muchísimo respecto a CCD. En CCD podemos tener fácilmente pues 6, 8, 10 electrones de ruido de lectura por cada vez que leíamos el píxel, mientras que en CMOS estamos entre 1 y 3 más o menos. Ahí hemos pegado una mejora importante. Y es muy importante, sobre todo, controlar el ruido de lectura o tenerlo en cuenta a la hora de elegir la cámara y a la hora de combatirlo, porque también se puede combatir. Es decir, no es un valor fijo, veremos que depende de la ganancia. Es importante, pues, cuando estamos trabajando con fuentes débiles. Por ejemplo, cuando hacemos astrofotografía de cielo profundo, ahí trabajamos con fuentes débiles y el ruido de lectura va a tener su importancia. O cuando estamos trabajando, por ejemplo, en fotometría, pues con estrellas muy débiles, el ruido de lectura va a tener relevancia. Pero veremos que hay una herramienta que es el control de la ganancia para combatirlo, o por lo menos para combatirlo en cierta medida. Bueno, otro factor en esas especificaciones que vamos a encontrar es el dark current, la corriente oscura. Esto no nos va a preocupar mucho. No nos va a preocupar mucho porque, bueno, sabéis lo que es, son esos electrones que van a aparecer en el píxel incluso cuando no hay ningún fotón incidiendo. Van a aparecer, por ejemplo, cuando hacemos un bias, una fotografía con cero tiempo. Ahí el que vamos a tener es el ruido de lectura. Pero en cuanto el tiempo de exposición vaya aumentando, sobre todo por la temperatura, por el efecto térmico, se van a generar una serie de electrones adicionales que es la corriente oscura. Lo importante es tener en cuenta que la corriente oscura, las cámaras refrigeradas, se controla perfectamente y que no suele ser, normalmente, no suele ser un elemento complicado de combatir. No es el que más nos tiene que preocupar. Entre otras cosas, pues porque aparte del enfriador, lo puedo solucionar por hardware, también se puede solucionar con los dark. Después hablaremos un poquito de la calibración, pero muy poco, porque excede el alcance de esta charla y no nos daría tiempo a abordar. Pero bueno, algunas cosas las tenemos que dar por sabidas. Bueno, y el binning, que antes preguntabais. Este es un tema importantísimo. Sobre todo porque a veces, pues si estamos trabajando con una focal un poquito grande y vemos que el píxel que necesitamos es un píxel de 8 micras, pues es que nos vamos al mercado y decimos, es que no me queda más que los CCD. Y además los CCDs, carísimos, difíciles de encontrar, me preocupan los repuestos, me preocupa la disponibilidad, me preocupa el tiempo de descarga y me pueden preocupar otras cosas, como hemos visto, por ejemplo, como el ruido de lectura, que es mucho más elevado. ¿Podría utilizar una cámara CMOS? Bueno, pues lo primero que tenemos que distinguir es cómo funciona el binning. Bueno, el binning sabéis lo que es. Tenemos cuatro píxeles y al final nos quedamos con uno que es la suma de estos 4. Desde el punto de vista de la señal, estamos multiplicándola por 4, puesto que estamos sumando todos los electrones que nos han sumado, que nos han caído en cada uno de estos 4 pozos, pues como si cayesen en uno. Perfecto, la señal se multiplica. Pero ¿y el ruido? Porque si multiplicamos el ruido en la misma medida que la señal, es que no estamos solucionando nada. Recordad que al final nuestro objetivo es la relación señal-ruido. No se trata ni de aumentar la señal ni de disminuir el ruido, sino de que controlemos la diferencia, la relación que hay entre la señal y el ruido. Si eso lo mejoramos, esa foto tiene materia. Ahí se le va a poder sacar información. Si esa relación es mala, ahí no vamos a poder sacar información. En el caso del CCD es perfecto, puesto que sumamos, multiplicamos la señal por 4 y el ruido se queda exactamente igual. No se suma nada de ruido. En el caso del CMOS, uno podría pensar, pues en el caso del CMOS, realmente no es que se podría pensar, es que ya os digo, es por software. El CCD es por hardware, porque lo que hace el CCD, recordar la diapositiva al principio, que lo que hacemos es que estamos desplazando cargas y solo hasta el final se convierten las cargas en voltios. Es que no, en el caso del CMOS
En cada píxel se convierte la carga en voltios. Por lo tanto, cuando sumamos 4 píxeles, estamos sumando ya voltios, ya hemos hecho la conversión. Por lo tanto, el ruido se suma. Pero la gracia que tiene esto es lo que se llama la suma en cuadratura, que es un tema realmente importante. Pero antes de esto, os hago simplemente otra mención a la velocidad de descarga. Aquí también a veces hay confusión. En el caso del CCD, cuando hacemos, por ejemplo, una descarga de una foto con un binning 4x4, estamos disminuyendo estamos multiplicando por 16 la velocidad de descarga, puesto que la foto que descargamos tiene 16 veces menos peso. Eso es fantástico. Y a veces lo necesitamos, porque estamos, yo qué sé, pues estamos haciendo un evento rápido, o estamos capturando vídeo, y decimos, venga, vamos a poner, no necesito resolución, voy a poner un binning de 4x4. Fantástico. El CCD no me aumenta el ruido y además divido por 16 el peso de la foto. Pero es que en el caso de CMOS no pasa eso. Porque se hace a nivel de software. Lo hace el driver. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es el driver el que hace el binning. Por lo tanto, la velocidad de descarga de un binning 4x4 de una CMOS es la misma, exactamente la misma, podéis hacer la prueba, que la velocidad de descarga de una foto hecha con CMOS de un binning 1x1. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué? ¿Qué interés tiene en una cámara CMOS? Hacer. La velocidad es la misma, el ruido se suma. Bueno, pues es el concepto de suma en cuadratura. Esto parte, imaginemos que esa flechita es el ruido. Vamos a hacer vamos a sumar 4 píxeles. Y vamos a suponer que en todos los píxeles tenemos el mismo ruido. Pensemos en ruido de lectura, por ejemplo. En uno tenemos un ruido de lectura que es la flechita, en otro es otra flechita, pero es que vemos que una flecha va hacia abajo, otra hacia arriba, porque realmente el ruido es aleatorio. Y en cada uno de los píxeles el ruido es independiente de otro y por lo tanto funciona la maravilla de la suma en cuadratura. ¿Qué es esto que veis aquí? Cogemos el error, ahora pasamos, este es el error del segundo píxel, que no es el doble, ¿eh? Hemos hecho una suma en cuadratura. Este es el error cuando hemos sumado el tercer píxel y este es el error cuando hemos sumado el cuarto píxel, porque es una suma en cuadratura. Estamos haciendo, como veis, Pitágoras aquí. ¿Y cómo funcionaría si la suma fuese lineal? Pues sumaría así. Por lo tanto, si comparamos ambos, lo que observamos es que el ruido no se ha multiplicado por 4, sino que se ha multiplicado por 2. Ha aumentado el ruido, pero la señal se ha multiplicado por 4 y el ruido se ha multiplicado por 2. Luego, haciendo un binning por software, en el caso de cámaras CMOS, mejoramos la relación señal-ruido. Y no solo eso, sino que además, vamos a hacer ahora otro ejemplo, un pequeño ejemplo. Vamos a poner una cámara CCD con un píxel como el que necesitamos, que es ese píxel gordote que hay ahí. Vamos a suponer que tenemos un ruido por píxel de 8 electrones, la señal por píxel de 80 y la relación señal-ruido que tenemos es de 10. Y ahora vamos a coger nuestra CMOS con ese píxel pequeñito que no nos encaja con nuestra focal y que tenemos un ruido de 2, porque ya sabemos que el ruido de lectura con las CMOS es muy inferior al ruido de lectura con las CCDs. La señal, la cuarta parte, 20, puesto que es mucho más pequeño, nos entran menos electrones, la eficiencia cuántica la suponemos que es la misma y la relación señal-ruido nos da la misma. Pero ahora vamos a coger esos 4 píxeles y vamos a hacer una suma en cuadratura del ruido y nos queda 4. Y sin embargo, la señal se suma y por lo tanto la señal-ruido se ha multiplicado por 2. Luego hemos conseguido que una cámara CCD con ese superpíxel se comporte peor que una cámara CMOS con un binning de 4x4. Esto es importante y se conoce muy poco, esta funcionalidad o esta prestación. Pongo esta nota para que quiera bichear un poco y tenga cuidado porque hay algunas cámaras CMOS que admiten binning hardware y ese binning hardware sí que reduce la velocidad de lectura. Ese es el que no hay que usar, ¿vale? Hay que hacer el binning software que hace el driver. Ese es el bueno, ¿vale? Que es el que viene por defecto. Pero el que trastee y empiece a jugar y diga, ya lo voy a activar el binning hardware, está perdiendo las funcionalidades de lo que hemos contado aquí. Bueno,
Ya hemos repasado las características de la cámara. Ahora vamos a meternos en el ruido. Ya hemos hablado mucho de ruido, puesto que al repasar las características de la cámara, ya la cámara nos habla del ruido de lectura y del ruido de la corriente del dark current, pero ahora vamos a hacer una pequeña clasificación de los ruidos. Y los vamos a diferenciar en intrínsecos al sensor, que son los que hemos visto, el de lectura y el térmico, y extrínsecos. Los extrínsecos, evidentemente, pues el que todos conocemos, tristemente, que es el ruido de polución, nuestro cielo. Pero hay otro ruido muy importante que es poco conocido, que es el ruido de disparo. Y también el ruido por centelleo. Ese ruido también lo conocemos. Sabemos que quizá esto en nuestra fotografía tenga menos importancia, pero en fotometría, por ejemplo, tiene mucha. Las estrellas centellean, parpadean por efectos de las turbulencias atmosféricas y eso hace que si los tiempos son muy pequeñitos estemos haciendo malas mediciones del brillo que recibimos. Pero nos vamos a centrar en esos dos, en el ruido de lectura y el ruido de disparo. ¿Por qué? Porque el térmico se controla fácilmente, ya sea por el enfriamiento de la cámara y también por los dark, y porque además realmente tiene mucha más importancia el ruido de lectura. Pero solo mencionar también que además del ruido, ya lo conocéis, hay otros factores importantes como son las irregularidades píxel a píxel, que eso se resuelve con los flat, y por supuesto lo que ya hemos comentado de la falta de vitalidad. Si controlamos esto, tenemos controlados los factores que nos van a permitir sacar el mayor partido a nuestra foto. Pero bueno, el ruido de disparo. Vamos a pensar que estamos en el James Webb. Nos trasladamos a millones de kilómetros de distancia y vamos a pensar cómo trabaja la cámara que hay allí. Porque claro, ya os imagináis que esta cámara habrá costado pues millones y millones de euros. Vamos a suponer que han conseguido un ruido de lectura pequeñísimo. Lo pongo ahí en pequeñito, algo habrá. No nos vamos a preocupar por él. El ruido térmico, vamos, lo tendrán súper controlado, aunque también lo habrá. Allí, en las lejanías del universo, estará súper enfriado todo. Bueno, el ruido de polución obviamente no hay, el ruido por centelleo tampoco, no hay atmósfera, pero ¿y qué pasa con el ruido de disparo? El ruido de disparo se conoce poco. Por ejemplo, no sé si alguno de vosotros alguna vez se ha parado a pensar por qué las fotos del Hubble tienen ruido. Bueno, vamos a suponer que tienen súper controlado todo, la temperatura, pero tienen ruido. Bueno, pues el 90% del ruido de las fotos Hubble y además es mucho, cuando yo creo que hay gente en la asociación que se dedica a eso, que se coge fotos en crudo del Hubble y las procesa y tiene que pelearse con el ruido porque hay un montón de ruido. Pues lo mismo va a pasar en el Hubble, pasa en el Hubble, que está pasando en el James Webb, que va a pasar en nuestra cámara. Es el ruido de disparo. Ese es el mismo, aquí en la Tierra, en el Hubble o en el James Webb. Ese es un ruido muy importante y a veces se desprecia o simplemente se desconoce. ¿Cómo funciona el ruido de lectura? El ruido de disparo, que también es el ruido de Poisson o el ruido cuántico, lo podemos llamar de distintas formas, es un ruido debido a la física. Por lo tanto, por eso ocurre en el James Webb, en el Hubble o en nuestra cámara. No tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver con la física. Y explicado de forma muy sencilla, no es esto muy exacto, lo que veis aquí en el dibujo, lo de la derecha sí, ocurre cuando estamos midiendo un efecto contando cosas cuantificadas. Los fotones son cuánticos, están cuantificados, los electrones evidentemente también, y si veis aquí, por ejemplo, cuando tenemos una nube de fotones de poca densidad, pues puede ser que a este píxel lleguen 3, y además es la misma fuente, son píxeles contiguos, la misma fuente, la misma estrella, a este píxel llegan 6 y a este píxel llegan 7. Tenemos unas diferencias hasta del 50% en este ejemplo que hemos puesto. Sin embargo, cuando esta nube es muy densa, estadísticamente, puesto que este es un problema estadístico, se puede ver como un problema estadístico, físicamente como un problema estadístico o como un problema cuántico, pero no vamos a entrar en esto. Aquí vemos que las diferencias son mucho más pequeñas. Por lo tanto, el ruido de disparo o el ruido de Poisson es proporcional a la raíz cuadrada del número de eventos. Cuando el número de eventos, es decir, cuántos fotones contamos o cuántos electrones contamos, es pequeño, el ruido es grande. Por eso en el Hubble tenemos de fondo mucho ruido cuando estamos midiendo
el fondo de cielo. Allí también hay fondo de cielo, pero allí también hay ruido de Poisson, cuando medimos objetos débiles. Y la forma de combatirlo es simplemente aumentando el número de eventos. ¿Y esto cómo se aumenta? Lo vamos a ver después. Se aumenta mediante el control del tiempo de exposición. El tiempo de exposición es importantísimo a la hora de trabajar con nuestra cámara. Este es un pequeño resumen de las distintas formas de combatir el ruido. El ruido, podemos hablar de un ruido antes de hacer la foto, que eso evidentemente es seleccionando el filtro adecuado, pues bajando la polución, escogiendo solo aquellos fotones que queremos medir, por ejemplo, los fotones limitando en definitiva a aquellos que nos interesan, ya sea en fotometría o en una tricotomía en una foto color. Y después durante tenemos que controlar el de lectura, veremos que la forma es jugar con la ganancia, el ruido térmico enfriando el sensor y haciéndolos dark, el ruido de disparo y el ruido de centelleo los vamos a poner en el mismo grupo, puesto que se controlan aumentando el tiempo de exposición. Cuidado con los tiempos de exposición pequeños, lo vamos a ver. Esto es una fuente enorme de problemas a la hora de controlar nuestro ruido. Y por supuesto las correcciones posteriores, como es el calibrado, los vías, los dark y los flats, de los que esto pues lo damos por sabido, se ha hablado en otras presentaciones, importantísimo, pero no podemos entrar en detalle ahora. Y por supuesto haciendo apilamiento, que esto lo vamos a ver después también. Bueno, esos son los ruidos y ahora ¿cuáles son nuestras armas para combatir estos ruidos? Pues nuestras armas las dividimos en dos grupos. Las que son objetivo de esta charla, que son esos controles, esos mandos que tenemos en la cámara para jugar, que es seleccionar la profundidad de bits, seleccionar el binning correcto, la ganancia y el offset y el control de tiempo de exposición. Esto es el objeto de esta charla. Y después, evidentemente, lo que hemos dicho, el calibrado, el apilado y los filtros, que esto ya se ha hablado en otras charlas y no vamos a entrar en detalle. Bueno, y para ello, la profundidad de bits. Este es concepto súper fácil. Cuando entramos a la cámara nos dice, ¿quieres trabajar en modo 8 bits o en 16? 16, ya está. O sea, no hay nada más que decir. Si escogemos 8, nos estamos autolimitando el rango dinámico. Por lo tanto, eso no tiene ningún sentido. Bueno, podría tener sentido si necesitamos descargas rápidas, eso sí. Estamos haciendo un vídeo, no nos importa la calidad de la imagen, solamente, bueno, o estamos haciendo astrometría, que no es tan importante la calidad, sino la posición, bueno, pues allá lo mejor. Pero en general está clarísimo. Lo que tenemos que hacer es irnos a la máxima conversión que nos permita la cámara, que será 16 bits. Bueno, respecto al binning, segundo parámetro. Ya hemos hablado bastante de esto. Básico, ¿eh? Hay que escoger el binning adecuado para nuestra combinación de telescopio más reductor. Hay que ver si el binning adecuado es el 1x1 o el 2x2 o cuál. Pero no podemos trabajar con inframuestreo o sobre todo con inframuestreo. ¿Vale? Con sobremuestreo tampoco, porque vamos a tener mayor rango de lectura que hemos visto, pero bueno, intentar ajustarnos correctamente. Hay casos en los cuales yo, por ejemplo, trabajo con binning 4x4 cuando tengo que hacer astrometría, cuando tengo que resolver el plato, puesto que ahí, pues bueno, estoy descargando rápidamente si hacemos, cuidado, si es CCD, si hacemos no, pero bueno, pues te puede interesar. Las fotos se procesan más rápido también, cuando tienen menos información, etc. Y lo que hemos dicho antes, si la cámara es CCD, hay que tener en cuenta que un binning 2x2 multiplica por 4 la señal y por 0 el ruido. Es como si estuviese leyendo un solo... El ruido de lectura es el de un solo píxel. Pero si la cámara hacemos, se multiplica por 2, la señal por 4 también, obviamente, y el ruido de lectura por 2, no por 4. Por lo tanto, hemos visto que aumentamos o duplicamos la relación señal-ruido, por lo tanto, no es desdeñable. Y esto es algo que a veces se maneja. Bueno, la ganancia. La ganancia, en definitiva, es cuántos electrones generan un ADU. Hemos visto que el ADU es esto que poníamos allí, aquí al final del proceso, es el numerito. Bueno, pues ¿cuántos electrones generan un ADU? Pues si tenemos ganancia 2, significa que un electrón genera 2 ADUs. Ganancia 1, que un electrón genera un ADU. No tiene mayor complejidad
que eso. Unit, efectivamente. Analog Digital Unit, y es en definitiva la unidad de medida que nosotros tenemos al final en nuestra foto, que puede ser, que será normalmente de 0 a 65.000, incluso si nuestro conversor analógico trabaja con menos, porque ya hemos visto que las cámaras escalan hasta 65.000. Bueno, un dato importante, que a veces esto es bastante trivial, pero a veces se confunde. Es decir, cuando aumentamos la ganancia no aumentamos la sensibilidad, en absoluto. La sensibilidad es la misma. La sensibilidad la da el píxel, no la electrónica. Por lo tanto, aumentar la ganancia no aumenta la sensibilidad. Pero, sin embargo, sí tiene efecto en el ruido. Por eso estamos hablando de la ganancia. Porque si no, no tendría mucho sentido. ¿Vale? Y en concreto pasan estas dos cosas. Que al aumentar la ganancia disminuye el ruido de lectura y al aumentar la ganancia disminuye el rango dinámico y la capacidad. Y he puesto estas dos flechas. Esta en verde, bueno, no están igual muy alineadas, pero bueno, esta en verde que está apuntando a esto, que significa que esto es bueno, y esto está apuntando a esto, que significa que esto es malo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es llegar a un compromiso. Pero antes de hablar de ese compromiso, vamos a hablar de las cámaras DSLR, que bueno, pues muchos de vosotros, en lugar de cámara astronómica, pues utilizáis para astronomía una cámara tipo reflex, y entonces aparece un concepto diferente, que es el ISO. Y yo creo que merece la pena que lo expliquemos. Bueno, todo el mundo sabe de dónde viene el ISO. El ISO viene de la sensibilidad de las emociones fotográficas, se establece un estándar y en función de ese estándar pues hay un ISO 100, un ISO 1000, un ISO 2000, etc. Eso obviamente tenía que ver con la sensibilidad. Pero entonces, ¿cómo aplica esto a una cámara reflex? Bueno, esas son expresiones que a veces leemos en los sitios, incluso nosotros las manejamos en el subconsciente. Un ISO más alto implica más ruido. Una ISO más alta ofrece mayor sensibilidad. Una ISO más alta produce mayor granularidad en las fotos. Bueno, pues esto es falso y esto es falso. ¿Vale? A pesar de que a veces tengamos tendencia a pensar en esto. Porque el sensor que lleva una cámara reflex es exactamente el mismo que el que lleva una cámara astronómica. Es el mismo. No hay sensores para reflex, sensores para cámaras, y el mismo que lleva nuestro teléfono. Es el mismo, ya sea CCD, ya sea CMOS, ¿vale? Y la sensibilidad la ofrece el sensor, en concreto el píxel del sensor. Es algo físico, no puede aumentarse cambiando un parámetro, como fuese el ISO. Entonces, el ISO en realidad es la ganancia, es equivalente, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en unos casos la ganancia se mide en electrones por ADU, en otros casos se mide en dBs, en otros casos se mide en ISO, la unidad es la que sea, pero la ganancia y el ISO es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué tendemos a pensar que estas cosas pueden ser ciertas? Pues por esto, porque asociamos mentalmente el ISO a exposiciones más cortas. Y eso sí que aumenta el ruido de disparo. ¿Os acordáis del ruido de disparo? Ese ruido que se produce por un efecto cuántico. Cuando tenemos una ISO alta, las exposiciones en una reflex se autoajustan, se vuelven muy cortas y entonces se produce mucha granularidad. Esa granularidad, que la vemos en las fotos del Hubble también, se produce por el ruido de disparo. O sea que no nos confundamos, ISO y ganancia es exactamente lo mismo. Todo lo que estamos hablando aquí de las cámaras astronómicas es exactamente igual aplicable a las cámaras tipo reflex que usemos en el telescopio. No son dos campos distintos, son exactamente el mismo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué ganancia usar? A veces pregunto esto y me dicen, pues ganancia unitaria. Esto está en los foros. Hay que usar la ganancia unitaria. Es decir, un electrón, un átomo. Bueno, pues realmente la ganancia unitaria es un concepto. Eso no es cierto, directamente. A veces coincide, que la ganancia unitaria es la mejor, pero a veces no. Eso es un concepto, no es una regla, ni mucho menos. Y como decía antes, tenemos que buscar un compromiso. Si aumentamos la ganancia, bajamos el ruido de lectura, pero también disminuimos el rango dinámico. Y entonces, esto es mejor verlo en algunas gráficas. Por ejemplo, en esta gráfica. Esta es mi cámara. Y en mi cámara yo veo que
Cuando estoy trabajando con ganancia cero, esta es una unidad distinta, porque cada fabricante lo da en una unidad distinta. Pero en concreto aquí, para que os hagáis una idea, después lo veremos, la ganancia unitaria está en 120. ¿Vale? Bueno, pues no es mala idea en esta cámara trabajar en 120, pero yo no trabajo ahí, yo trabajo entre 50 y 70. ¿Por qué? Porque cuando yo me sitúo por esta zona, ya he bajado un ruido de lectura, este es el ruido de lectura, lo he bajado de 3,5 electrones a 2,52. Es que es excelente trabajar con un ruido de lectura de 2. Yo no me puedo, no tiene ningún sentido irse a un ruido de lectura de 1, porque lo que estoy sacrificando en esta zona es el rango dinámico. Por lo tanto, lo que hago es que busco una zona en la cual esto tiene más pendiente, ya ha bajado lo suficiente y ahí me quedo. Ya es suficiente bajada. La única razón para aumentar la ganancia es bajar el ruido de lectura, no hay otra. Y a partir de ahí, ya, si sigo aumentando, pues lo que voy a hacer es disminuir el rango dinámico innecesariamente. Esta gráfica no se ve bien aquí, no sé por qué, pero bueno, da igual. Hay algunas cámaras que tienen saltos, que vemos que a partir de una ganancia, porque tienen distintas etapas de amplificación, a partir de una ganancia pega un salto. Entonces, en esas cámaras el sitio adecuado es este, es un poquito a la derecha del salto donde estamos ya pegando. Aquí ya estamos bajando de 3,5 a 1,5, es que no tiene sentido irse a la derecha, porque estamos perdiendo rango dinámico. Sí. Pues este es el sitio adecuado para trabajar, por aquí. Esta numeración, claro, son conceptos que cada fabricante, si el fabricante fuese serio, bueno, si fuese serio, o fuese un poco formal, te estaría dando en electrones por ADU. Pero bueno, y la ganancia unitaria sería 1 y ganancia 2 sería 2 ADU por un electrón, pero da igual. Realmente busca el punto en el cual tú veas en la gráfica que has bajado este escalón, te sitúas un poquito a la derecha, esa es una ganancia perfecta. Perfecta. Si sigues hacia la derecha, estás perdiendo rango dinámico y ya no estás bajando realmente el ruido de lectura y estás sacrificando, no tiene mucho sentido. Y ahora nos vamos a los extremos. ¿Cuándo usar la ganancia mínima de todas? Pues bueno, pues hay casos en los que dicen ganancia cero. Vale, yo he trabajado muchas veces con ganancia cero porque es cuando tienes que maximizar por lo que sea tu rango dinámico. Cuando tú tienes que conseguir mucho rango dinámico, máximo. Pues por ejemplo, cuando tengas fotografías con campos estelares con estrellas de magnitud muy diferente, zonas muy saturadas y zonas muy débiles. Bueno, en fotometría, cuando tienes una estrella de corto periodo y necesitas hacer exposiciones lo más largas posibles, por ejemplo, o en astrofotografía con telescopios rápidos cuando quieras bajar la ganancia para tener más tiempo de exposición, etc. Bueno, se pueden dar diferentes circunstancias, pero realmente esta charla no pretende dar unas normas como a veces se dan, insisto, en los foros, ganancia unitaria. Eso no tiene ningún sentido. Se trata de que conozcáis los conceptos, conozcáis los criterios y razonéis con ellos. En función de lo que queráis hacer, apliquéis el concepto correctamente. ¿Ahí tiene sentido utilizar la ganancia máxima? Bueno, pues por ejemplo, cuando quieras tener una imagen muy rápida, cuando tú quieras decir, es que yo quiero tener, quiero saber dónde está la estrella que se va a ocultar y quiero localizarla, y entonces voy a una ganancia muy alta, la localizo, ya sé dónde está, puesto que si no a lo mejor tendría que exponer un minuto, de minuto en minuto, y dices, bueno, pues para no esperar tanto y hacer esas búsquedas, me voy a ganancia máxima, realmente estoy aumentando muchísimo, estoy bajando el tiempo de exposición o haciéndolo un efecto equivalente a tener unos tiempos de exposición más alto, pero bueno, eso no sirve para nada. Es decir, el valor que tiene es cero, ya sea en astrofotografía como en fotometría. Ha sido un uso instrumental. Lo has usado, lo ha actualizado tu estrella o tu objeto, ahora te vas a tu ganancia correcta y ahí te pones a trabajar. O sea, esto no tiene absolutamente ningún sentido irse a ganancias por encima, yo diría, de donde consigues este bajón. Consigues este bajón, te quedas por aquí y perfecto. Ese es mi consejo. Ya, obviamente, cada maestrillo tiene su librillo y después cada uno, obviamente, tiene su propia experiencia y sus propios trucos y su forma de trabajar. Bueno, voy a comentar esto porque me parece interesante
a veces uno dice, no sé, tenemos una desconfianza como intuitiva o refleja contra los chinos. Y sin embargo están cada vez sacando más productos. Y dices, bueno, y yo me voy a comprar una cámara de ZW, porque hay una gama estupenda y con buenos precios y tal. Pero realmente es cierto lo que dice. Bueno, pues, podéis comprobarlo. O bien una cámara antigua que no tiene las especificaciones o no te fías de ellas o no sabes si se ha degradado en el tiempo esa cámara. Bueno, hay una forma de obtener las mismas curvas y los mismos parámetros que te da el fabricante, de obtenerlos con un programa. Por ejemplo, hay varias formas. Con el PixInsight también se puede hacer, pero no de una forma tan automática. Pero voy a contar cómo se hace, por ejemplo, con el SARCAP, que es un programa que no es que sea gratis. Esta funcionalidad solo está en la versión Pro, pero es barato. ¿Vale? No sé qué cuesta, pero yo creo que es asequible a cualquiera de nuestras economías. Entonces, os vais aquí a la opción de instrumentos, escogéis análisis del sensor de la cámara, os ponéis en una habitación con una iluminación tenue y natural, o sea, pues no amaneciendo ni anocheciendo, pues son las, yo qué sé, son las 12 de la mañana, bajo un poquito las persianas, una iluminación así tenue. Da igual que lo hagáis con tubo, la cámara al aire libre o con tubo, yo lo he probado de las dos formas y me funciona exactamente igual, y el propio programa te va a indicar si el nivel de luz es adecuado. Y aquí voy a poner un vídeo de cómo opera, acelerado, El proceso, dependiendo de la velocidad de la cámara, puede tardar 15 minutos o más. O si es una cámara con USB 2.0, a lo mejor te tienes que ir ahí a un par de horas de análisis. Pero una cámara con un USB 3.0, a lo mejor en 15 minutos obtienes este análisis. Entonces, esto es una cámara ASI 183. Lo primero que te dice al ponerse en verde es que está todo bien. Te pide que sitúes una zona de la cámara, yo la pongo en el centro, de un mínimo de píxeles, en este caso creo que te dice al menos 100%, y te hace una prueba de linealidad de la cámara. Perfecto, muy cómodo. Una primera etapa, ahora va a hacer una segunda etapa. Todo esto es automático, No, yo aquí el programa lo está haciendo todo. Solo hay dos momentos en los cuales tienes que cubrir la cámara, como vamos a ver ahora, y descubrirla, pero te hace el cálculo de linealidad. A continuación determina el rango de ganancia que va a utilizar después para darte los resultados. Hace un montón de comprobaciones, hace sus propios histogramas y los analiza, todo completamente automático, y te pide que cubras la cámara. Bueno, pues la cubres, la cámara, y como este proceso es un poquito más lento, está otra vez acelerado. Aquí es donde está calculando el ruido de lectura para distintas cámaras, te pide que la descubras de nuevo y te va a dar el resultado. ¿Vale? Que ahora lo veremos, la forma. Te da las curvas y te da unos datos numéricos. Aquí haces un copy, lo llevas a Excel, lo representas y, por ejemplo, en mi cámara, los chinos no engañan en este caso. ¿Vale? Los chinos no engañan. Mi cámara concreto, los datos medidos empíricamente coinciden con los datos de las especificaciones de fabricante. Sí, la MM. Y aquí, por ejemplo, os digo, pues, ¿dónde trabajo? Bueno, pues, ¿dónde suelo trabajar? Esto coincide básicamente con las especificaciones del fabricante. Aquí tenemos el rango dinámico. Entonces, ¿por qué trabajo yo entre 50 y 70? Porque el rango dinámico es que, bueno, primero, el ruido de lectura me ha bajado un electrón, de 3 y pico a pues, más de un electrón. Es decir, ha bajado un 30% el rango de lectura. Para mí ya eso es suficiente. Pero, sin embargo, es que el rango dinámico apenas se ha movido. Luego, entre 50 y 70, me siento cómodo. ¿Que tú prefieres trabajar con ganancia unitaria 120? Pues en esta cámara tampoco es una mala idea, porque hemos bajado hasta 2,2 el ruido de lectura y, bueno, hemos sacrificado un poquito el rango dinámico. A mí me parece excesivo el sacrificio. ¿Y qué pasaría a trabajar, por ejemplo, aquí, entre 150? Pues no le veo ningún sentido, puesto que aquí estamos en el mínimo ruido de lectura, igual que si estuviésemos, por ejemplo, en esta zona, en 220, y sin embargo estamos sacrificando el rango dinámico muchísimo. Vale, esto es un ejemplo práctico
aplicado a una cámara concreta. Y intentando transmitiros cómo se puede pensar o cómo razono yo. Cada uno después puede decir, no, mira, yo prefiero trabajar, para mí el ruido de lectura es lo más crítico y prefiero ir a esta zona. Perfecto. Pero por lo menos que sepamos por qué, cuál es la forma de razonar y de operar. Yo creo que sí, pero no te lo puedo asegurar. Los datos en concreto supongo que no, pero aplicar el sistema de cálculo con el SARCAP posiblemente sí. Esto es cuestión de probarlo y ver si funciona, ¿vale? Bueno, hemos hablado de la ganancia. El segundo tema es el offset. Otro parámetro que a veces tenemos dudas. ¿Qué offset tengo que poner? Vas a los foros y dices, el offset tiene que ser el doble de la ganancia. ¿Y dónde se han sacado eso? Si pones una ganancia de 50, el offset tiene que ser de 100. Y ese razonamiento es que tenemos que razonar las cosas. Tenemos que pensar el por qué. Entonces, pensemos en un píxel que lo analizamos y tiene un valor 0. ¿Eso qué significa? ¿Significa que en esa parte del cielo no hay luz? No, significa que hay un error. Pues que no existen. Es decir, en el cielo no hay en el cielo, vamos, no digamos en el cielo que vemos nosotros, tiene que tener algún valor. Entonces, eso significa que están llegando fotones, que los estamos convirtiendo a electrones y que no están contribuyendo a ningún dato. Pues los fotones están llegando, pero esos electrones por alguna razón no están superando un nivel mínimo para que sean contados como electrones. Y esto es lo que nos resuelve el offset. Nada más, ¿vale? Pero cuidado, el offset depende de la ganancia. Entonces, igual que decíamos antes que la linealidad depende de la ganancia, nosotros tenemos que decidir, yo trabajo con ganancia 0 y ganancia 70, por caso. Bueno, pues en la linealidad voy a ver mi linealidad para ganancia 0 y para ganancia 70. Y aquí lo mismo, yo voy a trabajar con ganancia 0 y 70. Pues calcula el offset, que es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es sacar un histograma y ver si el histograma, por ejemplo, es un histograma con el offset incorrecto. Porque aquí tenemos, sabéis cómo se interpreta un histograma, este es el número de píxeles con valor 0. Como este número de píxeles con valor 0 no es 0, significa que hay píxeles con valor 0. Mal. Tenemos que darle un offset. A lo mejor ese offset vale con que pongamos 3, 4, 5, lo probamos y el que salga lo apuntamos, es el que tendremos que usar. Aquí, por ejemplo, quizá el offset sea demasiado, nos hemos alejado mucho. Entonces, para aquellos valores de ganancia que nosotros al final vamos a trabajar, pon los valores de offset que tú calcules, que consigues que aquí cuente 0. ¿Vale? Es decir, lo ideal sería que este punto estuviese, bueno, no exactamente aquí, pero un poquito desplazado, ¿vale? Pero nada más. Si está más desplazado tampoco pasa nada, ¿eh? Pero es un poco la idea. Bueno, el tema del tiempo de exposición, aquí es el último tema, este es el más peliagudo de todos, ¿vale? Es el más complicado, porque nosotros queremos hacer una foto, por ejemplo, de cielo profundo, y decimos, hemos hecho nuestros cálculos en función de nuestra experiencia y decimos, tengo que exponer una hora. Bueno, pues puedo exponer una hora, o puedo hacer una hora, quiero decir, de continuo, o puedo hacer 2 fotos de 1800 cada una, o puedo hacer 4 fotos de 900, o etcétera. Y puedo bajar de forma infinita. Vamos a pensar una situación perfecta. La situación perfecta, que ya sabemos que no existe, es que no hubiese ruido y que también tenemos que poner otra condición, que la capacidad del píxel fuese infinita, puesto que en una hora es posible que haya zonas que se nos saturen, ¿vale? Exponiendo. Entonces vamos a suponer que eso nunca se satura y además no hay ruido. ¿Qué nos preocuparía? Pues en el caso de hacer una foto continua nos preocuparía, ya lo sabemos, que el guiado es más complicado, hay un pequeño fallo guiado durante una hora y se nos estropea la foto, que puede aparecer un satélite, que puede aparecer un rayo cósmico, que pueden pasar demasiadas cosas, ¿vale? Por lo tanto, aunque no hubiese ruido y aunque hubiese una capacidad infinita de llenado, ya nos interesaría más el partir la foto. Eso es indudable, y hacer el apilamiento. Pero lo realmente importante es considerar que hay ruido. Y aquí volvemos a la suma en cuadratura.
Ruido térmico, de lectura, de disparo, de centelleo, de producción, todo el que hemos hablado antes. Imaginamos que la flecha verde es el nivel de señal. Imaginemos que la flecha roja es el ruido de una foto, de una exposición. ¿Cómo se suma la señal? Pues la señal se suma así, fantástico. Señalón, sumando 4 fotos. ¿Cómo se suma el ruido? Lo tenemos aquí abajo, el ruido se suma en cuadratura. Ya lo hemos visto. Por lo tanto, vemos que de lo que teníamos antes, que era una relación señal-ruido de 10, imaginaros que la línea verde mide 100 y el ruido mide 10, señal-ruido de 10, a esto hemos aumentado pues a una señal-ruido pues de a lo mejor de 30. Por lo tanto, la principal razón del apilamiento, bueno, principal, muy importante razón, además de los problemas que hemos hablado, del guiado y de las incidencias en cada foto, es que tenemos que usar esa maravilla de la suma en cuadratura del ruido. El ruido, cuando sumamos, no disminuye, porque vemos que cada vez que sumamos en cuadratura aumenta, pero disminuye mucho menos que la señal. Esa es la clave, ¿vale? La señal ruido ha aumentado enormemente al apilar. Esa es la razón por la que tenemos que apilar. Pero ahora se nos plantea una cuestión, y es, claro, pues cuanto más apilemos mejor. Por lo tanto, si hacemos fotos de un milisegundo, bueno, tenemos que tener capacidad de disco duro y tal y no sé qué, y después un ordenador muy potente, pero es que eso no es así, puesto que existe un concepto que es el mínimo tiempo de exposición. No podemos bajar indefinidamente el tiempo de exposición por lo que os voy a explicar ahora. Ya no por esas razones de que bueno, pues hay problemas de almacenamiento, de procesamiento, de tal, no. En la práctica sí se puede hacer, por ejemplo, cuando estás haciendo planetaria, estás haciendo otra técnica distinta, con estrellas con objetos brillantes sí se puede hacer, pero con objetos, ya sea en fotometría, ya sea en astrometría, de objetos débiles, no se puede bajar. Y no se puede bajar por esto. Vamos a suponer que hacemos una toma de 30 segundos. Tenemos esa señal, el ruido de lectura es el que vemos ahí con RL, el ruido de disparo, acordaros de él siempre, lo tenemos ahí, y el ruido térmico sería el siguiente. Ahora vamos a hacer una toma de 5 segundos. Lógicamente la señal nos ha bajado, pero es que el ruido de lectura no ha bajado. O sea, queda igual, porque el ruido de lectura es por toma, no tiene nada que ver con el tiempo. Y el ruido de disparo al revés, ha subido, puesto que cuantos menos fotones recibimos, mayor es el efecto estadístico, el ruido de lectura. Y el ruido térmico, pues el ruido, no sé qué, pues ahí con RC, da igual. En definitiva, si hacéis la comparación, veremos que hemos empeorado, al bajar, hemos empeorado mucho la relación señal. Eso significa que no podemos bajar demasiado el tiempo de exposición. El tiempo mínimo tiene que estar compensado con el impacto de señal que vamos a tener en función del ruido de lectura y el ruido, y sobre todo el ruido de disparo. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a tener que trabajar con bajos tiempos de exposición? Por ejemplo, si hacemos subexposiciones para cielo profundo, ahí hay que tener en cuenta también el efecto de la polución. Y en fotometría de estrellas brillantes también tenemos que bajar los tiempos para que no se nos sature, ¿vale? Y de ahí, por ejemplo, una de las soluciones que hay es el desenfoque, pero que también el desenfoque tiene sus problemas porque aumenta el ruido de lectura. Pero básicamente el resumen es que tenemos que ser capaces de cuantificar el mínimo tiempo de exposición, y para ello no existen unas reglas universales. Y además, bueno, pues hay literatura, y os puedo dar un ejemplo. Mi recomendación es la que viene abajo. Hay que participar en los grupos de astrofotografía y de fotometría para conocer estas cosas, y ahí es donde vais a obtener pues, las recomendaciones. En una charla no se puede dar toda la ciencia que se necesita para saber cuál es el tiempo mínimo de exposición, pero hay que pensar que hay un tiempo mínimo de exposición óptimo. Pero sí, por ejemplo, puede estar esta regla que básicamente nos da para astrofotografía de cielo profundo es 10 multiplicado por el ruido de lectura al cuadrado, que este es muy fácil, está en función de nuestra ganancia, lo vemos en las gráficas y ya sabemos cuál es. Imagínate que es 2,5, pues, o 2, para que sea fácil. 10 por 2 al cuadrado,
4. Y hay que dividir entre P. Pero P es un dato difícil de calcular y que es la polución en electrones por píxel por segundo. Y lo podéis, os dejo aquí esta referencia, donde tenéis una calculadora, introducir la calidad del cielo, por ejemplo, el número Bortel, o también podéis decir cuál es la magnitud visual. Hay varias formas de introducir la calidad de tu cielo, la focal, el tamaño del píxel, la eficiencia cuántica, el tamaño del píxel, de las especificaciones, la eficiencia cuántica de las especificaciones y el ancho de banda del filtro, ¿vale? Que ahí te permite elegir. Pues si estás usando un filtro, básicamente te pone dos casos. Un filtro de tipo verde, por ejemplo, verde, rojo, azul, que disminuye el ancho de banda, o un filtro de los que se utilizan de tipo H-alfa, estos muy estrechos, pues te permite elegir el filtro y te va a dar P. Imagínate que P da 1, pues 10 por 2 al cuadrado, 40. 40 entre 1, pues 40 segundos. Y esto es según esta fórmula, explicada por un físico doctor, que es de hecho el que ha desarrollado el programa, por eso está aquí, el programa StarCap. Le doy crédito, ¿eh? Yo la verdad es que como no soy tanto de fotografía astronómica como de fotometría, pues no la he usado, pero le doy crédito por ser quien es, y es pues una fórmula que podríais probar para ver si efectivamente os funciona. Bueno, y para terminar, solamente comentar. Sí, perdón. No. Es el mínimo tiempo de exposición. Después tú tendrás que, ese es el tiempo, es como estamos aquí, estas fotos de aquí de la izquierda, interesa hacerlas cuantas más mejor, pero no pasándote de tiempo corto. Ese mínimo tiempo de exposición es el que te da esa fórmula. ¿Cuántas fotos tengas que hacer? Eso te lo va a dar la magnitud. Si estás haciendo un objeto muy débil, pues tendrás, imagínate que ese número te da 40. Pues eso significa que cada una de estas fotos, como mínimo, tiene que tener 40 segundos de exposición. Si pones por debajo de 40, no estás optimizando la capacidad de reducción del ruido. ¿Pero cuántas fotos haces? Pues claro, si tienes un objeto que es una galaxia muy débil, pues a lo mejor tienes que hacer 200 fotos para apilarlas. La magnitud de lo que estás fotografiando te lo da cuántas fotos hagas. Pero el mínimo tiempo de cada foto te lo da esta fórmula. Esta fórmula realmente, lo importante es esto, la subexposición. El tiempo de cada foto individual. Si haces más, si superas este número, lo que estás haciendo es que vas a apilar menos y reducir menos el ruido. Si estás por debajo, lo que estás haciendo es tener excesivo impacto de la polución o del ruido de lectura y, por lo tanto, busca un compromiso. ¿Vale? Bueno, como conclusiones, realmente solo quiero resaltar lo que hemos hablado durante toda la charla. Creo que es muy importante conocer cómo funciona tu cámara para razonar y aplicar estos criterios. Y además es muy importante conocer cuáles son las fuentes de ruidos, cuáles son las intrínsecas y cómo combatirlas. Al final, no estamos dando fórmulas mágicas, sino que lo que os estoy comentando aquí son criterios que considero que hay que aplicar razonando siempre, y uno puede estar de acuerdo en un criterio o no, pero por lo menos que conocer cuál es la interrelación entre los distintos parámetros y conocer qué es lo que hay que jugar en cada caso para obtener el máximo rendimiento. No existe la cámara perfecta. Todas las cámaras tienen sus limitaciones, pero desde luego a la que tengamos hay que sacarle el máximo rendimiento. La forma de sacarle el máximo rendimiento es conocer cómo funciona y conocer cómo combatir el ruido. Y bueno, ya esta cámara que ha aparecido varias veces en la presentación, que es la QHI 268, el que quiera echarle un vistazo en internet, por ejemplo, esto es lo que ya se podría llamar una cámara de tipo SCMOS, una cámara CMOS científica. Y está en un precio, bueno, no sé, en torno a los... Caro, ¿eh? Caro.
pero comparado con las súper carísimas CCDs y con unas prestaciones increíbles. La menciono por si alguien quiere echarle un vistazo, que me parece que ahora mismo es como el estado del arte en el mundo del amateur, de las cámaras para hacer fotometría y también y astrofotografía. Y muchas gracias, pues esto es todo. ¿En la sala alguno tenéis alguna pregunta? Sí. Bueno, sí. No, es completamente así. Es decir, la pregunta es, en la línea de cuál es el tiempo mínimo de exposición, si llegará a partir de por debajo de un tiempo de exposición en el que no recibamos suficientes fotones y, por lo tanto, partes de los objetos no se estén registrando. Esto es indudable. O sea, las estrellas de magnitud 22 ahí están y nunca las estamos registrando. Y las de magnitud 20, pues muy difícilmente, a no ser que tengamos cielos muy buenos y grandes tiempos de exposición. Eso es indudable. Lo que pasa es que de lo que se trata al final es de llegar a un compromiso entre el ruido y el tiempo. Se trata de minimizar. Tú tienes la polución contra la que no puedes luchar y la tienes. Si expones mucho tiempo, la polución te va a saturar el fondo de la imagen y te lo va a hacer blanco. Entonces, por eso la polución en esa fórmula está en el denominador. Está dividiendo cuanta mayor polución, menor tiempo. Es curioso, cuando tú aplicas esta fórmula en un cielo fantástico, que tengo un Bortel 2, pues los números de subexposición que te dan son mucho mayores que cuando estás en un cielo urbano o semiurbano. Entonces, esa fórmula es una orientación, puede haber otras, de hecho hay otras en Internet, en el cual conjuga la polución con el ruido que tú obtienes en el proceso de hacer la fotografía. Y siempre hay objetos que pierdes, esto indudablemente. Bueno, ¿hay alguna pregunta más en la sala, Javier? No. Vale, oye, voy aquí con las preguntas que hay aquí que están llegando. Mira, pregunta Indicortes, dice, ¿cómo, dónde ver el cuadro que está explicando sobre ganancia a utilizar en función de la relación entre ruido y rango dinámico de mi cámara? La ZWO ASI 1600. Bueno, pues esa gráfica que hemos visto antes, esta, por ejemplo, está en el manual de la cámara. Y hay dos formas de obtenerla, de cogerla directamente del manual. En el manual hay, en realidad, varias gráficas. Hay una gráfica que te relaciona la ganancia con el ruido de lectura, otra que te relaciona la ganancia y se ponen en vertical para que tú puedas coger la ganancia, trazar una línea y ver cómo afecta a todos los parámetros. Otra que te relaciona el rango dinámico con el ruido de lectura, otra que te relaciona el full well con el ruido de lectura, perdona, con la ganancia, etcétera. Pero en concreto están en el manual. Y la otra forma es que las obtengas a través de una herramienta de forma empírica, que a mí me parece una forma muy curiosa y muy práctica, y después tú lo exportas a Excel y te puedes crear tu propia gráfica, como por ejemplo esta, que también es bueno, esto es de la ASI 183, pero bueno, con cualquier cámara puedes hacerte tus propias gráficas. Normalmente en el manual suele venir. En el concreto, en el caso de ZWO, las incluye el manual de usuario. Bueno, aquí le contestaban después que concretamente está en el manual, también en el chat de YouTube. Creo que hay muchos saludos, hay saludos de Roberto García, que nos dio la charla, saludos de Rosendo, Jaime Izquierdo, y bueno, felicitaciones de Jaime Zamorano, de Jaime Izquierdo también, de Roberto García, de Juan Antonio Alcolado. Fernando Neira comenta, maravillosa charla, me ayuda mucho a fijar conceptos. Muchas gracias, Javier. El mismo Ramón Delgado dice, el aporte final para el cálculo del tiempo mínimo de exposición es fantástico. Enhorabuena por la presentación. Muy interesante, José Reina. Fernando Neira, ¿cómo explicaría sencillamente que el ruido se sume cuadráticamente? Sí, la explicación es esto. El ruido de lectura, el ruido se suma cuadráticamente
porque ya sea, aquí por ejemplo es un caso para 4 píxeles, pero da igual que sea para 4 fotos. Los ruidos a veces suman y a veces restan. Cuando hacemos distintas fotos, a veces el ruido contribuye a la señal mejorándola y a veces contribuye a la señal empeorándola. Esa es la razón por la cual no sume linealmente, sino que sume en cuadratura. Porque son sucesos independientes. El hecho de que el ruido en una foto y en la siguiente sean sucesos independientes hacen que el resultado sea sumar en cuadratura, que es lo que hemos visto aquí gráficamente, o lo que hemos visto aquí, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los ruidos. Esto es lo mismo, en una expresión aritmética, la suma de cuadratura. Pues yo creo que no hay más preguntas, Javier. Nos tendremos que repasar la charla para afianzar conceptos. Y por favor, si puedes poner la última diapositiva que anuncia la charla de la semana próxima sobre los volcanes y el volcán del Lama, muy astronómico, pero yo creo que es un tema de interés de todos. Nos lo dará la doctora Carmen López y que realmente es una experta en todo lo que es la vulcanología. De hecho, ha estado trabajando en el volcán de la Palma durante los meses de la erupción. Mira, Benito Hernández otra comenta y hay otra pregunta. Lo primero, gracias por la charla, muy instructiva. Tengo una pregunta. Has hablado del tiempo mínimo de exposición, pero ¿existe un tiempo máximo óptimo a partir del cual no merece la pena exceder? Bueno, yo creo que el tiempo máximo es una cuestión práctica. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso no suelo exponer más de 10 minutos. Realmente depende de la pericia que tengas en el guiado, por ejemplo, eso es muy importante. Depende, por supuesto, por muy buen guiado que tengas, si tu puesta en estación no es suficientemente buena, vas a obtener una deformación en las estrellas. Depende también de la suerte o mala suerte, es decir, en el momento en que aumentas el tiempo de exposición, las probabilidades de que tengas un satélite son ahí cruzando la foto son cada vez mayores, como sabemos, y por lo tanto yo creo que no hay un tiempo máximo que se pueda deducir por un razonamiento matemático, sino que creo que tiene que estar un poco en función de la experiencia de cada cual y de la bueno, pues, por ejemplo, si haces unas fotos de una cobertura de campo de estrellas muy amplia, pues ahí tienes más probabilidades, indudablemente, de que te cruce que si estás haciendo con una focal alta pues una foto mucho más limitada en cuanto a campo. Yo creo que en función de esos factores, pues uno tiene que ir probando y calculando cuál puede ser el tiempo de exposición máximo que le sea conveniente. Pero creo que es una cuestión más de conveniencia que de posible razonamiento matemático. Bueno, Juan Luis comenta, muy buena la charla, muchas gracias. Y yo creo que si no hay ninguna pregunta más, damos por terminada la transmisión. Javier, muchísimas gracias otra vez por la charla tan interesante. Y bueno, nos veremos otra vez próximamente, algún otro martes, esperemos. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos.